Bendiciones, gracias por estar con nosotros. El principio de vida número 25 es el siguiente. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Dios nos bendice para que podamos nosotros ser de bendición a otros. Leo la carta a los Efesios capítulo 4, verso 25 al 28. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, y note para qué, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es lo que el apóstol Pablo nos exhorta. Por supuesto, está hablando de una nueva vida en Cristo. La diferencia que hace el haber conocido a Cristo, la conducta que debemos tener ahora como hijos de Dios, como conocedores de Dios, como conocedores de la verdad. Pero no solamente conocemos la verdad, debemos vivir la verdad, debemos vivir la justicia, debemos vivir el amor los unos para los otros. Y aquí Pablo, por supuesto, nos hace una exhortación a cosas que debemos dejar de hacer, cosas que debemos de desechar, porque antes las hacíamos, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Somos hijos de Dios, somos hijos del reino, y nuestros principios, nuestros valores, nuestra moral, todo ha sido cambiado por Dios. Y esto es fundamental que lo entendamos. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es el camino de la salvación mostrado por Dios mismo. Y es un estilo de vida, una manera de vivir. No solamente es unas reglas que hay que seguir. Y Pablo, por supuesto, aquí nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, somos familia. Todo creyente es familia en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de Dios, todos iguales. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún el enojo debemos desecharlo como creyentes. Y luego dice, no deis lugar al diablo. Pero el verso 28 más bien exhorta, si antes era nuestra costumbre, si antes era nuestra manera de vivir, robar a las personas, quitarle lo que no era nuestro. Dice Pablo, ya no lo haga más. Está bien, lo hiciste en otro tiempo, eso eras antes, ahora ya no debe ser. Las personas ya no deben decir, ahí viene el ladrón. Ahora deben decir, ahí viene el que era ladrón. Es diferente. Quizás no sea una gran una manera de que nos identifiquen, pero quizás eso es lo que éramos o la gente nos reconocía. Ahí viene el que era borracho. Pero que no sigan diciendo, ahí viene el borracho. Porque no es lo mismo. Y esa es la diferencia. Pero luego Pablo, usando esto del hurto, del robo, dice, trabaje. Ya no robe, ahora trabaje honradamente, honestamente. Y luego Pablo dice para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Para que sea de bendición a otras personas. Luego el apóstol Pablo también escribió lo siguiente en la primera carta a Timoteo capítulo 6. Voy a leer desde el verso 11. Las instrucciones de Pablo en esta carta son para Timoteo, su discípulo, un joven que él había puesto sus manos para que él fuera líder de la iglesia en Éfeso, y Pablo le da esta carta, le escribe esta carta para darle instrucciones de cómo debe él hacer su trabajo en la obra pastoral. Y estas son algunas instrucciones de cómo él debe de enseñar la palabra y cómo debe de guiar a la iglesia, lo que les debe de enseñar. Y aquí entonces lo que dice
Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Escuche eso. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención a eso. Que guardes tu vida no solamente por una semana, no por un año, sino hasta que Cristo aparezca otra vez. Verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Siguen las instrucciones de Pablo. Verso 17. A los ricos de este mundo, a las personas que tienen posesiones materiales, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué le parecen las instrucciones del apóstol Pablo? Eso es lo que debe de caracterizar la vida del creyente, la generosidad, el ser una persona que comparte. La generosidad es y debe ser entonces un distintivo de todo creyente. Ahora, cuando hablamos de generosidad, Pablo aquí mencionó a Timoteo, a los ricos, a los que tienen, pero no necesariamente tienes que ser rico para ser generoso, ¿sabía? Porque no solamente es dinero lo que se puede dar o cosas tangibles las que se pueden dar. Tenemos que ser generosos en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, tenemos que ser generosos como creyentes en el perdón, en perdonar a otras personas. Podemos ser generosos en compasión, en amar a otras personas, en extender la gracia de Dios hacia otras personas. Podemos ser generosos y debemos ser generosos en eso. Y no te cuesta nada, por así decirlo. O no tienes que gastar dinero para extender la gracia de Dios hacia otras personas, el amor de Dios, la compasión de Dios o el perdón que otras personas necesitan. Porque realmente todo lo que Dios nos ha dado es para compartir. Aún, y no sé si alguna vez has pensado en esto, pero aún, en mi ejemplo y en mi experiencia es, aún el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento que Dios te ha dado acerca de su reino, acerca de su palabra, acerca de Él mismo, es para que lo compartas con otros. Y esto es lo maravilloso. Yo siempre pienso y medito, imagínate que el apóstol Pablo, de quien hemos estado leyendo muchas de sus cartas y quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, imagínate que el apóstol Pablo, toda la revelación que Dios le dio, todo el entendimiento que Dios le dio a él, que él simplemente le ha dicho, wow, qué bendición es ser creyente, pero no comparte lo que Dios le dio, el don de ser maestro, que no comparte con otros creyentes, que él no hubiera escrito esas cartas, que él no hubiera llevado el evangelio donde lo llevó,
que Pablo se hubiera guardado para sí toda esa riqueza en sabiduría, en gracia que Dios le dio. ¿Te imaginas lo que sería el Nuevo Testamento sin la mitad de las cartas de Pablo? Estaría muy limitado. Ahora, yo sé que Dios podría haber levantado otra persona que escribiera lo que Pablo escribió, por supuesto que sí, pero Dios se lo dio a Pablo, y Pablo no escatimó. Pablo expresó, escribió, se esforzó, bendijo, fue de bendición para otras personas. Entonces, esto es algo que como creyentes, repito, debe caracterizarnos, ser generosos. Y de nuevo, no tienes que tener solamente dinero o dar dinero, pero puedes dar lo que Dios te ha dado. Y aprovecho para decirte, por ejemplo, si estos mensajes son de bendición para ti, no solamente seas un receptor, puedes ser un transmisor, puedes compartir esto con alguien más. Que quizás esto, así como te bendice a ti, que bendiga a alguien más. ¿No crees? Eso es ser generoso también. Porque algo, de nuevo, en mi propia experiencia lo he comprobado, que cuando yo retengo lo que Dios me ha dado, Dios deja de darme. Dios ya no me da. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hacer con eso. Lo estoy viendo aquí, o en mi corazón, en mi mente. Dios me bendice con su gracia. Y si yo simplemente me lo guardo, Dios ya no me da más. Dios ya no me da más. Pero cuando lo comparto, Dios me bendice de nuevo para poder bendecir a otros. Mire, nosotros, mi familia y yo hemos sido grandemente bendecidos por la generosidad de muchos hermanos en diferentes áreas económicas, en oración. Y esto es importante también que lo mencione. En oración podemos ser generosos. Podemos orar para que Dios bendiga a otra persona. Y si prestas atención, no tienes que gastar dinero para eso. Solamente tienes que tener compasión, tienes que tener la disposición de compartir la gracia que Dios te ha dado. Principio entonces número 25 es: Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Y espero y oro a Dios que en verdad sea de bendición lo que has escuchado hoy, y que, como dije, no solamente sea para bendición, sino que tú seas de bendición a otro. Que la bendición fluya y la bendición continúe. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo programa.